Buenas tardes, grupo de Nuevo Testamento 2. Como ya es costumbre, pues estamos iniciando nuevamente nuestra clase de esta semana, que ya deberíamos de haber terminado hace 8 días, pero bueno, por razones diversas no se pudo hacer. Iniciamos con una oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que por medio del Espíritu Santo fuiste creando todas las cosas siguiendo la historia, y bajo su inspiración tu pueblo fue escuchando y escribiendo tu palabra. Mándanos, Señor, ese mismo Espíritu para que nos dé su luz y su fuerza durante este curso, a fin de que podamos comprender y poner en práctica tu palabra en nuestra vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues como ya habíamos dicho, yo ya no sé, en ratitos me siento emocionada, en ratitos un poco triste. Creo yo que hoy es nuestro último video de clase, porque con esto concluimos el curso de Nuevo Testamento 2. Bueno, pues para rápido, dicen. Exhortación apostólica, Evangelii Nuntiandi. ¿Qué quiere decir esta expresión? Si se fijaron, todos los nombres que normalmente estamos mirando son nombres que vienen en latín, en su mayoría. Entonces, por eso les doy yo la traducción al español, que quiere decir esto, proclamando el Evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se va a referir esta carta? Se va a referir a la evangelización en el mundo actual. No, en esta carta o en esta exhortación, están tratando de hacernos ver la importancia de la evangelización, a quienes les corresponde, qué procesos debemos de seguir para evangelizar, cómo debe de ser la mentalidad, la visión que tengamos para evangelizar. Entonces yo creo que esto nos concierne perfectamente a todos aquellos que nos estamos preparando en el colegio bíblico con la sana intención de extender la palabra. Entonces vamos a iniciar. Normalmente al trayecto de nuestros estudios hemos encontrado referencia a cartas, exhortaciones, encíclicas, documentos conciliares. Entonces a veces nos quedamos así como que ¿cuál es la diferencia entre una y otra? De los documentos conciliares ya lo explicamos en el tema anterior, que es un concilio, la importancia del concilio, cómo afecta a la Iglesia Católica, en fin. Entonces hoy ya les voy a hablar nada más brevemente de lo que es una exhortación, de lo que es una encíclica y de lo que es una carta apostólica. Y van a ver cómo hay diferencias, ¿sí? Hay unas razones de por qué se le tiene que dar un nombre a una y a otra, ¿sí? Les voy a leer un pequeño resumen chiquitito de cada una de las situaciones para que les quede más claro de qué trata cada una. Las cartas apostólicas. La carta apostólica tiene como objetivo dirigir un mensaje a un lugar o grupo determinado. Por ejemplo, las cartas de San Pablo, ¿se acuerdan que decía a los tesalonicenses, que eran los de Tesalónica, a los corintios, que eran los de Corinto, y así sucesivamente? Entonces están dirigidas a un lugar determinado y por un asunto específico, ¿sí? Por ejemplo, las cartas de San Pablo, la más reciente, por ejemplo, el Papa Francisco emitió la carta apostólica que se llama Summa Familia Curae, ¿sí? Gran cuidado a la familia. Dice que instituye el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las ciencias del matrimonio y la familia. ¿Qué quiere decir? Que el Papa Francisco considera que era importante emitir esta carta para hacer notar la importancia de la familia, los problemas que está enfrentando la familia, y entonces él envía esta carta. ¿Pero a quiénes se le envía? Bueno, en este caso dice, le envía dice aquí, instituye
el Instituto Teológico Juan Pablo II para que se dediquen a estudiar las ciencias del matrimonio y la familia. O sea, esa es su preocupación principal, ese es su objetivo. Entonces ya vieron que va a un lugar determinado y por un asunto específico. Ahora vamos con una encíclica. ¿Qué es una encíclica? Son documentos oficiales que el Papa, obispo de Roma, dirige a todos los pueblos y naciones. O sea, vean, la encíclica ya abarca un espacio mucho mayor porque la otra va a un lugar específico con un tema específico y este se dirige a todo el mundo. Las encíclicas van para todo el mundo. Debe leerla un sacerdote a su feligresía, pero si no hay un sacerdote también puede leerla un feligrés, ¿sí? Los temas van a ser variados y se basará en las necesidades contemporáneas. Por ejemplo, ahorita, recientemente se escribió una que se llama Laudato Si, que quiere decir alabar o reconocer, tratar de coincidir con la ciencia, ¿sí? Que es una de las más leídas, es ahorita una de las encíclicas más leídas. El tema es abrir el diálogo con el mundo científico y los invita a colaborar. ¿A qué? Pues a que se utilice de manera digna, de manera correcta, la ciencia en bien de la humanidad. Entonces luego dice, aborda temas de bioética. ¿Se acuerdan que ha sido muy sonado el problema que hay sobre de que la iglesia no acepta la clonación? Sí, entonces todo este tipo de cosas se pueden tocar en determinado momento en estas encíclicas y obviamente pues científicos hay en todo el mundo, ¿verdad? Entonces es una carta que abarca a todo el mundo. Dice, aborda temas de bioética, estudio de los aspectos éticos de las ciencias de la vida relacionadas con la medicina y la biología principalmente, pero también con el hombre y todos los seres vivos. Eso quiere decir bioética. Entonces, al estar hablando él de la ciencia, pues la bioética es una de las partes fundamentales en la ciencia. Entonces, por esa razón, él preocupado por a veces el mal uso o el uso indiscriminado que puede de hacerse de los conocimientos científicos dentro de determinadas áreas, pues el Papa emite esta encíclica y es una de las más leídas, ¿verdad? Porque quiere él mostrar que hay una gran responsabilidad en los científicos a la hora de pues tomar determinadas decisiones con respecto a los conocimientos que poseen de la ciencia. Bueno, exhortación apostólica. ¿Qué es una exhortación? Que de hecho es lo que estamos mirando. Esta del Evangelii Scendi es una exhortación, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué es una exhortación? Si ya vivimos que una carta es a un lugar determinado, a un grupo determinado, la encíclica trata temas muy generales y se va a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo católico, a todo el mundo en general, no precisamente al mundo católico, sino al mundo en general. Exhortación apostólica entonces es una invitación al pueblo de Cristo a una actividad específica. ¿Se recuerdan que en las cartas de San Pablo hay varios momentos en que San Pablo dice, los exhorto, hermanos? Y yo inclusive les di una definición de que no es lo mismo exhortar que pedir o que insistir, sino exhortar sí es pedir, pero pedir de manera a guisa como de ruego, de súplica. O sea, no es imponer, sino es suplicar, rogar, invitar, todas estas cosas juntas es lo que podemos entender por exhortación. Entonces vean, acá no es que esté señalando algo que debe ser, sino aquí está invitando al pueblo a que haga lo siguiente. Entonces acá dice, no solo invita a la iglesia, sino a la humanidad entera. O sea, tiene un alcance muy similar a la encíclica. Pero aquí no puede,
O sea, ni siquiera va a dar bases para exigir o para pedir algo, sino aquí todo es una súplica, un pedido, un ruego, ¿sí? Dice a la iglesia, a la humanidad entera. Por ejemplo, una de las últimas escritas está Amoris Laetitia, la alegría familiar, o la alegría en la familia, o la alegría de la familia, algo así, ¿no? Dice, cuyo objeto principal es la familia. Invita a que la humanidad le apueste a los valores familiares, lo que generará un gran beneficio en el sistema social, no solo en la familia. Entonces ya vieron, aquí dice, todos estos documentos están al alcance de todo el mundo. Católicos, no católicos, están en internet, ustedes tienen acceso fácilmente a esos documentos para leerlos. Dice, ahora ya vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Esto es básicamente lo que les quería decir. Hoy no voy a dar una plática del tema como tal, porque en los cuestionarios que nos están poniendo, primera, lo que nos ponen acá de la exhortación es algo muy, muy pequeñito. El anexo, que es lo que tiene la Evangelii, es una hoja con letra grandota y muchos espacios. Y realmente lo que nos dice acá de esta exhortación está prácticamente comprendido todo en las respuestas de los cuestionarios que vienen en la actividad. Inclusive lo que nos están explicando acá dentro del tema es lo mismo que está en el anexo. Entonces, pues como que sería un tanto repetitivo el estarles hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, por esta razón, hoy no voy a dar el tema como tal, sino nos vamos a ir de lleno a contestar los cuestionarios y allí prácticamente se va extendiendo el tema, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, empezamos. Primero, antes que nada, ven que en la página 179 nos hacen siempre un pequeño recordatorio del tema anterior. En ese tema tenemos, dice, repaso del tema anterior, yo les pongo acá. Dice, cuestionario punto 2, inciso 1, página 179. Dice, ¿cuál es el objetivo de la revelación? Este es el cuestionario de repaso, ¿eh? Dice, ¿cuál es el objetivo de la revelación? Revelación con R mayúscula, la revelación divina. Dice, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, que es el Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. ¿En qué numeral del Dei Verbum tienen esto? En el número 2 de la Dei Verbum. Está esta respuesta que les puse por si la quieren afinar más. Luego dice, pregunta 2. ¿Quiénes fueron los transmisores del Evangelio después de Cristo? En el numeral 7 nos dice lo siguiente. Cristo mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos, lo cual fue realizado fielmente con la predicación oral. ¿Se acuerdan de la Sagrada Tradición? Primero fue la predicación oral, con ejemplos, con convivencia y obras y con la escritura del mensaje. Porque ya después de que lo empezaron a hacer oral, pues para unificar empiezan a escribir, ¿sí? Pregunta 3. ¿Qué es la Sagrada Tradición? En el numeral 8 del Dei Verbum nos dice, la predicación apostólica, o sea, la Sagrada Tradición es la predicación apostólica que se conserva hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua, transmitiendo a todas las generaciones todo lo que ella es y todo lo que cree. Esta tradición progresa con la asistencia del Espíritu Santo. Pregunta 4. ¿Cuáles son los escritos que sobresalen en el Nuevo Testamento? Los Evangelios. En el numeral 18, ahí nos dice, los Evangelios, porque ocupan con razón el lugar más preeminente, o sea, el principal.
Dice, ya que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Maestro Salvador. Dice, bueno, entonces con esto ya culminamos y vamos a empezar con las del tema que del Evangelii salen todas las respuestas de nuestro libro de texto. ¿Sí? Bueno, entonces nos dice, el cuestionario del punto 2, inciso 1, ¿sí? Inciso 1, dice proceso, dice motivación en la página 179, son 5 preguntas. Dice, ¿es el evangelio eficaz para el hombre de hoy? O sea, ¿sirve, está activo, nos funciona, o nada más sirvió para la gente de antes y para los de ahora ya no nos es necesario o útil? ¿No? Dice aquí, sí, para todos los hombres en todas las épocas y aún en las generaciones por venir, el evangelio va a seguir siendo eficaz. ¿Sí? Pregunta 2. ¿Quién es el primer evangelizador? ¿Quién es el primerito? Pues Jesucristo. Él es el que nos trae la buena nueva y después les deja a los apóstoles la misión de que lleven la buena nueva al resto del mundo. Pero entonces, ¿quién se convierte en el primer evangelizador? Cristo Jesús. Es Él quien nos trae la buena nueva y luego Él se convierte en la buena nueva, ¿sí? Primero Él nos trajo la buena nueva del reino de Dios y luego Él se convierte en la buena nueva porque los apóstoles ya van a predicar todo lo que Cristo nos vino a decir, ¿sí? Y a hacer. Pregunta 3. ¿Cómo pasa su misión a la iglesia? O sea, ¿cómo les deja la encomienda de que lo que Él hizo con ellos, que ellos a su vez lo tienen que hacer para todos los demás? Dice, con el mandato que da a los apóstoles, id y proclamad la buena nueva hasta el último rincón del mundo. Allí les está dando la misión y la encomienda principal de la iglesia. Dice 4. ¿Quiénes son los destinatarios de la evangelización? Pues todos los hombres, todo ser vivo, ser humano, para los perritos no, pero todo ser humano, sí, es el objetivo, digamos, el punto final de donde tiene que llegar, hasta donde tiene que llegar la evangelización. Son los destinatarios finales. ¿Quién es el oyente principal? ¿Quién es el agente principal de la evangelización? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que inclusive yo les decía que hechos de los apóstoles deberían de ser hechos del Espíritu Santo? Porque mientras no llegue el Espíritu Santo, ellos no habían salido a cumplir la misión. Y fíjense quién es la mera en ese tiempo. Fíjense que, por ejemplo, les hacía un comentario al margen. Yo me preguntaba antes, ¿por qué siempre los sábados son los que están dedicados a la Virgen Santísima? El domingo, bueno, es el Día del Señor, pero el sábado regularmente son los días que se le dedican a la veneración, a los rosarios, a todas las advocaciones de la Virgen Santísima. Y yo me decía, ¿por qué el sábado específicamente? Porque se recuerdan que Cristo muere el viernes. Y entonces, durante ese tiempo, como no había el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo, ¿se acuerdan que llega hasta Pentecostés? Bueno, entonces, en ese momento, ¿quién cree que sostiene la fe de los apóstoles? Los apóstoles ya se sentían derrotados, que estaban llenos de dudas, de angustias. Pedro estaba lleno de tristeza, de remordimiento por haber negado al Señor. Entonces, una serie de circunstancias, estaban temerosos, angustiados de correr la misma suerte que Jesús. Y entonces, ¿quiénes lo sostienen en ese momento? La Virgen Santísima, la llena del Espíritu Santo, es la que sostiene la fe de los apóstoles ese día sábado negro, puede decirse, ¿sí? Porque es el sábado en que no había nada. O sea, se quedaron sin el Señor.
Entonces, la única que sostiene la fe de todos los apóstoles es la Virgen Santísima. Por eso, como en agradecimiento, en recuerdo a esa generosidad, a ese amor. Digo generosidad porque imagínense cómo se sentiría la Virgen después de haber visto que todos abandonaron a su Hijo, todos los apóstoles, y que tanta gente a la que Cristo les había hecho tanto bien, se había revelado y había pedido su cabeza también. Entonces, una mamá como nosotros, yo creo que estaría abatida, con mucho resentimiento, ¿verdad? También contra aquellos que le hicieron tanto dolor y tanto daño a su hijo. Y sin en cambio ella, en obediencia al mandato de Jesús de que se convierta en madre de nosotros, ella obedientemente y con todo el amor del mundo nos adopta a todos como sus hijos. Entonces, imagínense nada más, por esa razón se le agradece y se le venera específicamente, bueno, todo el año, todo el tiempo, pero específicamente el día sábado, ¿sí? Bueno, entonces dice, ¿quién es el agente principal de la evangelización? Pues el Espíritu Santo. Entonces, ella sostiene la fe de los apóstoles y los apóstoles empiezan a evangelizar hasta que reciben el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, el agente principal de la evangelización es el Espíritu Santo. Bueno, pues entonces ahora nos vamos a la actividad del punto 3 que está en la página 180. Que se llama proceso inductivo. Aquí nos dice que deben de formarse 5 equipos. Entonces aquí nosotros vamos a contestar todos los cuestionarios porque ahora no hay equipos, ¿verdad? Dice, equipo 1. Dice, tiene solamente 2 preguntas. Dice, ¿cuál es la base del compromiso evangelizador de la iglesia? Dice, el mandato de Jesús después de haber cumplido su misión evangelizadora, que les dice, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Esa es la base del compromiso evangelizador. O sea, cuando nosotros entramos a este caminar de querer participar con nuestro granito de arena en lo que es la evangelización, lo primero que nunca debemos de perder de vista es que el objetivo es cumplir la misión que Cristo les deja a los apóstoles y a todos nosotros por el bautismo que adquirimos esta misión también. Dice, pregunta 2. ¿Es el evangelio eficaz para el hombre de hoy? ¿Se le debe de transmitir adecuadamente? Sí a la primera parte, sí, es eficaz para todos los hombres de todos los tiempos porque en el Evangelio encuentra respuesta a sus interrogantes y fuerza para buscar la solidaridad humana. Si nosotros no buscamos, si nosotros no encontramos o no tratamos de unirnos a Cristo a través del Espíritu Santo, hijo, va a ser bien difícil que nos podamos entender con nuestros hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos razón, seríamos como una isla dentro del mismo mundo, ¿sí? Bueno, entonces dice, y ahora dice, ¿se le debe transmitir adecuadamente? Claro que sí, ya vimos en Dei Verbum que dice que no solamente es un deber, es una necesidad, es una obligación, y todos aquellos que vamos a trabajar en esta situación, en esta evangelización, tenemos que prepararnos adecuadamente, nos dijo la Dei Verbum, ¿se acuerdan? Dice, sí, por ello debemos prepararnos adecuadamente y estar dispuestos a dar todo por el Evangelio, inclusive la vida misma. Entonces ya se dieron cuenta cómo nos va llevando dentro de lo que dice esta exhortación y lo que vimos en la Dei Verbum. Equipo 2. Se va a ir al capítulo 1 y 2 de la exhortación, o sea, esto es lo que va a tratar el capítulo 2. ¿Quién es el primer evangelizador? Bueno, ya recuerdan que ahorita acabamos de contestar en el repaso anterior que es Cristo, que viene a realizar la promesa y alianza con su propia persona, su ministerio y sobre todo con su misterio pascual. Él con todo eso
está enseñando, está evangelizando, está invitando a la conversión, está invitando a vivir en comunión con Él y con nuestro Padre. Dice, ¿cómo pasa su misión a la iglesia? Bueno, ahorita pues es muy inmediato, ¿verdad? Porque apenas vimos la clase, el repaso anterior y allí está. ¿Cómo la pasa? Pues con el mandato que le da la iglesia. Dice, la iglesia instituida por Cristo acoge en Pedro y los apóstoles la buena nueva y con ellos participa en la fe y proclama y realiza la llegada del reino de Dios. O sea que ahí está bien señalado, o sea, a quienes les pasa, a la iglesia en general, ¿sí? ¿Qué es evangelizar? Ya nos va metiendo, a ver, vamos a tener conciencia. ¿Qué es evangelizar? Dice, es llevar la buena nueva. Por eso les decía hace rato, quienes entramos a este caminar, nunca debemos de perder de vista que el objetivo principal es llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y transformar desde dentro a la humanidad misma. O sea, no vamos a hacer cuestiones exteriores o como que muy superficiales, no. Se trata de una conversión interna en cada ser humano y por ende desde el interior a la humanidad entera. Equipo número 3. Esta va a abarcar el capítulo 3 de la exhortación. Dice, nada más tiene una sola pregunta. ¿Cuál es el contenido de la evangelización? ¿Qué contiene esa evangelización? ¿Qué es lo que va a contener esa buena nueva? Dice, el contenido es la proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres. O sea, no hay segregación de nadie en ninguna forma. Todos, absolutamente todos, de las generaciones pasadas, de las actuales, de las venideras, todo ser humano tiene acceso a la salvación por el anuncio de la buena nueva. Sí, bueno, equipo 4, capítulos del 4 al 5 de la exhortación. ¿Cuáles son los medios de evangelización? Los medios de evangelización son 7, o sea, ¿qué podemos utilizar para evangelizar? Esos son los medios, o sea, ¿qué cosa podemos utilizar para poder llevar esa buena nueva a los demás? Pues nos dice aquí una bola de cosas, dice. Primero, antes que nada, que no se te olvide, punto 1, que la buena nueva debe de ser proclamada. O sea, no vas a ir a enseñar otra cosa, aunque tú consideres, pues es que ellos ya entienden esto y entonces yo voy a llevar otra cosa. No, tienes que mantener bien vivo y bien claro que la buena nueva tiene que ser proclamada. Y ya después todo lo demás que tú quieras agregar. Pero primero la buena nueva, ¿sí? Punto 2. Anunciarla. Bueno, ya te quedó claro que es la buena nueva lo que tienes que anunciar. Bueno, anúnciala, dice, anúnciala. La buena nueva de Jesucristo mediante la palabra de vida es un anuncio que suscita la fe, la predicación y la catequesis progresiva que la alimenta y la educa. O sea, quiere decir que al momento que tú vas siguiendo sus pasos, tú solito, o sea, te sientes motivado a anunciar la fe y predicas y catequizas de manera progresiva a los demás. O sea, no te saltas pasos, vas en orden. Punto 3. Dice, el anuncio tiene sentido. Dice, el anuncio tiene sentido cuando es escuchado, aceptado y asimilado para adherirse al programa de vida que él propone. Es decir, el anuncio engendra la fe, que es conversión de corazón y entrega a Jesucristo. Esta fe, que también denuncia lo que se opone a la construcción del reino, implica rupturas necesarias que son dolorosas. Dice aquí la liturgia de la palabra. ¿A qué se refiere? Dice, el anuncio tiene sentido. Perdónenme, me equivoqué, les estaba yo dando el proceso. Y no, es los medios de evangelización. Ya me quedé así como que dije, perdón, me equivoqué. Los medios de evangelización son 7.
olviden ahorita todo lo anterior, ¿eh? Fue un, un espacio en blanco, ¿sí? Por favor. Entonces empezamos. El punto 1 es testimonio de vida auténtica cristiana. O sea, ¿qué medio vamos a utilizar? Antes que nada es mi testimonio. ¿Se acuerdan que nos dice que con las palabras no podemos convencer a tantas personas como las podemos convencer con nuestro testimonio de vida? Segundo punto, la predicación viva de la palabra utilizando los medios de comunicación modernos. O sea, ¿qué nos pide? Pues que también nos vayamos actualizando. Si los medios están bombardeando a la humanidad, a veces con cosas nefastas, confusas, equivocadas, nosotros vamos a utilizar esos medios también, pero para dar una respuesta verdadera, una enseñanza buena, al llevar la palabra de Dios por esos mismos medios. Así como están utilizándolos para el mal, nosotros vamos a tratar de utilizarlos por el bien, para el bien. Tercer punto, la liturgia de la palabra. Por eso fue la confusión hace rato, ¿sí? La liturgia de la palabra. Hay otra manera que se tiene para evangelizar son las homilías. Las homilías de la liturgia de la palabra, por ejemplo, en la Santa Misa, hay muchas personas y un gran porcentaje que se asombrarían de gentes que no leen la Biblia, que no conocen la Biblia ni nada y que su única comunicación, su único acercamiento a la palabra del Señor es con las homilías dominicales, con la homilía, con el evangelio, con las, ¿cómo se llama? Con las lecturas, el salmo, toda la parte de las Sagradas Escrituras que se hacen en la liturgia, con esas son con las que ellos van alimentándose para vivir. Aquí nos dice la liturgia de la palabra, dice, sería un error no ver en la homilía un instrumento válido y muy apto para la evangelización. Los fieles esperan mucho de esta predicación. Muchas comunidades viven y se consolidan gracias a la homilía del día domingo. O sea, porque, bueno, ya les leyeron, pero a veces no les queda así como que muy claro cuál es el mensaje. Y en la homilía, el sacerdote es donde él aclara ese mensaje, actualiza la palabra del Señor para estos tiempos, y eso es lo que motiva a las personas a llevar una vida en comunión con Cristo Jesús. El punto 4, la catequesis. ¿A qué se refiere? Dice, consiste en la enseñanza religiosa sistemática a niños, adolescentes, jóvenes y adultos sobre las verdades fundamentales de la fe que deben encarnarse en la vida, o sea, lo que deben vivir. La catequesis se da en la iglesia, en las escuelas, en hogares cristianos. Es menester preparar buenos catequistas. Pues yo aquí tacharía en las escuelas, porque con eso de que ven que tenemos escuelas laicas, en su mayoría, claro que hay escuelas religiosas, pero pues el porcentaje de acceso a ellas pues es para un grupo muy reducido. Entonces vamos a hablar más que nada de lo que son las catequesis en la iglesia y en los hogares cristianos. Es menester preparar buenos catequistas. Aquí podemos resaltar un detalle, ¿eh? Ya vieron que realmente vienen siendo dos aspectos, ¿sí? La iglesia y el hogar. ¿Por qué creen que tenemos una sociedad tan descompuesta en la actualidad? Porque la familia se está perdiendo, se está destruyendo. En las familias todo el mundo está preocupado por los aspectos materiales y no los espirituales. Y entonces no queda otra que la catequesis. En mi comunidad, por ejemplo, les puedo decir que yo creo que el 80% de la comunidad vive nada más con la catequesis de los niños de primera comunión. O sea, son las únicas veces en que se ha tomado el aspecto catequesis o lo que es obligatorio, por ejemplo, el sacramento eucarístico de la Eucaristía, lo han tomado como un aspecto social. Entonces, están prestos a cumplir con lo que les pidas, todo lo que sea, para que el niño haga la primera comunión. Y después de la primera comunión, el niño se olvida de la iglesia. Entonces ahí es donde yo creo que habría que retomar muchos puntos de apoyo para toda nuestra comunidad y para la mayoría de las poblaciones, porque creo que casi todas
las pocas que conozco, casi todas viven en lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces aquí seguimos. Punto 5. Dice el contacto personal. ¿Qué podemos entender por el contacto personal? Es el que tú personalmente te acerques a las personas y les compartas tus experiencias personales de acercamiento a Dios, lo que tú has vivido, lo que tú has sentido, la forma en que te ha ayudado, que te ha llevado a una vida de paz, de tranquilidad, de amor, de bienestar con toda tu familia, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca en el contacto personal. Punto 6. Los sacramentos, como estábamos diciendo hace rato, dice los sacramentos que conducen a la vida sobrenatural por la admirable fecundidad de gracia y santidad que contienen. Entonces, este es otro punto por el que nosotros podemos evangelizar. Obviamente, volvemos a lo mismo, testimonio de vida. O sea, tú no puedes irles a hablar a las personas de los sacramentos si tú no los estás viviendo. Recuerden que el testimonio, el ejemplo arrastra. Dice, en las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo arrastra. Finalmente, punto 7. La piedad popular. ¿Cuál es la piedad popular? También es un punto de evangelización que se puede aprovechar para evangelizar. Les voy a hablar, por ejemplo, bueno, he tenido contacto con varias comunidades, pero específicamente las que más conozco pues son las del lugar donde yo nací y donde actualmente vivo, ¿verdad? Entonces, yo les puedo decir que los primeros contactos con los que la gente puede acercarse y que si no se aprovechan adecuadamente no son muy prácticos, pueden caer en otros errores, pero miren, vamos a ver, ¿qué son esto que llaman piedad popular? Ven cómo mucha gente anda luego con sus imagencitas llevando el rosario a los hogares. Es una oportunidad para evangelizar en esos momentos, ¿sí? Porque la gente, si tú los invitas a que vengan a leer la Biblia, no les va a llamar la atención en muchas ocasiones, no les llama la atención, así como que sienten es algo difícil, yo no leo bien, yo no voy a hacer tareas, cosas por el estilo. Pero si tú les dices, te invito a que me acompañes porque vamos a rezar el Santo Rosario con la Virgen del Carmen o la Virgen de Guadalupe, una serie de circunstancias, sí van. ¿Sí? Sí van. Ahora, ¿por qué digo que a veces si no se aprovechan adecuadamente para evangelizar en estos momentos, se vuelven en unas cuestiones de costumbre nada más? Van porque les regalan el vasito de refresco, les dan la torta o cualquier cosa, ¿sí? Pero se desaprovecha la oportunidad que se tiene para evangelizar. Esa es una piedad popular, el Santo Rosario que se ande llevando a las casas, las procesiones, las novenas, el unirse para una novena, o sea, todo este tipo de cosas es lo que se considera como piedad popular. Dice, en esta se refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificios a todas las personas. A lo mejor no tengan una idea clara de qué es un sacrificio, pero ya es un sacrificio el hecho de que esté lloviznando, esté haciendo frío, lo que sea, salgan de sus casas porque van a acompañar a la Virgen Santísima a otro hogar. Dice, les engendra paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, o sea, empiezan a aceptar el hecho de que, sí se hace pesadito, se sufre, pero la Virgen se lo merece, Dios se lo merece, ¿sí? Desapego y aceptación de los demás, porque van conociendo otras formas de vida, otras formas de pensar, y si antes, pues a lo mejor hasta X persona me caía mal, pero ya la ven en su medio y aceptan el hecho de decir, pues es amable, es agradable, ¿no? Entonces empieza a haber cierto acercamiento y afecto. Bueno, pues entonces estos son los medios de evangelización.
Están en la página 184 de su libro y son 7 puntitos que están ahí bien remarcados. Equipo 5, que es el último del equipo, aquí nos dice, va a considerar el capítulo 6 y 7 de la exhortación. Son 2 preguntas. ¿De quién es la misión de evangelizar? Ya sabemos que el primer evangelizador es Cristo. Y ahora aquí que se las dio a los apóstoles, pero en nuestra actualidad, con lo que ya hemos estudiado, ¿de quién es la obligación de evangelizar? ¿De quién tiene esa misión? Dice, le incumbe a la iglesia por mandato divino. En la Dei Verbum ya vimos que los que estamos llamados a evangelizar somos todos los cristianos, todos los católicos estamos con esa misión, todos los bautizados tenemos la misión de evangelizar. Dice, ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura. En otra parte de la Dei Verbum nos dice, la iglesia entera es misionera. La obra de evangelización es un deber fundamental de todo el pueblo de Dios. Entonces, como les decía, todos los bautizados tenemos esa misión. Pregunta 2. ¿Quién es el agente principal de la evangelización? El Espíritu Santo, lo acabamos de comentar antes, ¿verdad? Antes del Espíritu Santo, los apóstoles estaban ahí todos temerosos. Llega el Espíritu Santo en Pentecostés y ¡pah!, se les quita el miedo, se les suelta la lengua, van todos seguros, comprenden muchas cosas. Por eso decimos que cuando alguien va a evangelizar, no habla él, el Espíritu Santo habla por él, pero eso no es justificación para que no nos esforcemos en prepararnos un poquito antes de tratar de evangelizar, ¿sí? Dice aquí, el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. Él es quien impulsa a cada uno a anunciar el evangelio y quien en lo hondo de las conciencias hace aceptar y comprender la palabra de salvación. Bueno, pues entonces, como ven, con esto concluimos esta actividad que prácticamente es la base de esta exhortación. Ahora vamos a ver, en la afirmación del conocimiento extiende otro poquito más. Dice, ¿qué es evangelizar? Pues ya vimos acá, dice, acabamos de hablar ¿qué cosa es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? Es la pregunta 3 del equipo 2, ¿sí? Pregunta 3 del equipo 2. Entonces, ya vieron que ya la contestamos. Dice, es llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y transformar desde dentro a la humanidad misma. Pregunta 2. ¿Cuáles son los 5 pasos en el proceso de la evangelización? Ahora sí es lo que les estaba yo diciendo hace rato equivocadamente. Primero, antes que nada, tener conciencia de que la buena nueva debe de ser proclamada. Segundo, anunciar la buena nueva, no anunciar otra cosa. Primero, la buena nueva. Después, precisar que el anuncio de la buena nueva solo tiene sentido si es escuchado, aceptado y asimilado para adherirse al programa de vida que anuncia la buena nueva y que la buena nueva propone. O sea, ¿qué quiere decir? Dejar bien establecido a todos los oyentes que para que la buena nueva pueda ser acogida por ellos mismos, tienen que escucharla. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Yo puedo estar oyendo una canción todo el día y no tomarle sentido a lo que dice. Pero escuchar implica tomar sentido claro de lo que está diciendo, de lo que se está hablando. Dice luego aceptarlo, o sea, acogerlo, hacerlo mío y luego asimilarlo, o sea, lo voy a rumiar, a comprender y luego tengo que convertirme, tengo que adherirme a ese programa, a tratar de hacer los cambios que me está pidiendo ese anuncio de la buena nueva. 4. Conducir a los fieles a ingresar en la comunidad, o sea, la iglesia, perseverando en la oración, la convivencia fraterna, celebrando la fe y los sacramentos cuya cumbre es la Eucaristía. O sea, si ya escuchaste la buena nueva, ya la acogiste, ya la
meditaste y ya la estás tratando de hacer vida, ahora mantente en la oración, en la convivencia fraterna, o sea, trata de amar a los demás, trata de convivir con ellos pacíficamente, celebra que son hermanos en la fe y acércate a los sacramentos. Ya vieron cómo nos va llevando de la mano, ¿verdad? Y el último, el que ha sido evangelizado, evangelizará a su vez. Aquí está el golpe que nos toca a todos nosotros, ¿sí? Si ya estamos evangelizados, si ya estamos en este caminar, tenemos el deber de evangelizar a los demás. ¿Sí? Ahora, sí es importante que ustedes tomen conciencia de ese deber de misionar, de ser misioneros, ¿sí? Y no tenemos que irnos lejos. Recuerden que con el testimonio de vida y en nuestra comunidad, en todas las comunidades se viven estas cosas, ¿sí? Aquí en mi comunidad tenemos una situación de que hay mayordomos, hay fiscales, hay, una serie de personajes que se traen desde antiguas generaciones, que así se controla la iglesia aquí. Pero la situación es que es muy triste ver que la mayoría de estas personas adquieren los cargos por tradición, por costumbre, por parentesco familiar, por lo que sea, pero es increíblemente asombrosa la gran ignorancia que pueden tener en su preparación en la fe. Entonces, no es cuestión de criticar o agredir, sino es una cuestión de despertar en nosotros al ver esas necesidades, esas debilidades o carencias, el de buscar la manera de atraerlos, de llamarlos a que conozcan su fe, a que no sean católicos por tradición, sino católicos por convencimiento, que amen a Dios verdaderamente, en espíritu y en verdad. Bueno, pues con esto dice, pregunta 3. ¿Por qué no se identifica liberación humana con salvación en Jesucristo? O sea, ¿por qué no decimos que es lo mismo? Pues no, porque una cosa es, la concepción que tenemos todos los seres humanos de liberación puede ser muy diversa, muy variada. Y la salvación en Cristo no varía. Esa es la misma hoy, mañana, siempre, para para aquel, para todos. Entonces ya vieron que hay una gran diferencia, porque hay personas que pueden considerar como la liberación humana, la liberación física, que no hay esclavos, ¿verdad? Bueno, pero hay personas que consideran la liberación porque se sienten esclavizados internamente por determinadas circunstancias, por determinados recuerdos, por alguna experiencia de vida. Hay otras personas que se sienten que están presos, que están encerrados, o sea, necesitan ser liberados del resentimiento, del rencor. Bueno, entonces ya vieron cómo la esclavitud puede presentarse en muchas formas. En el caso de nosotros es una esclavitud de pecado, ¿verdad? Entonces, Cristo vino a liberarnos de esa esclavitud. Entonces, la liberación es una sola para Cristo Jesús. Por eso es que la palabra liberación humana no puede ser sinónimo de salvación en Jesucristo, porque ambas buscan tienen un objetivo diferente, ¿sí? Y además el de la salvación en Cristo Jesús está muy definido, está bien preciso y no da pie a que se confunda con lo que puede ser la liberación humana. Podemos encontrarnos personas que pueden seguir siendo esclavos físicamente, pero que se sienten liberados espiritualmente. Ya son libres, porque ya conocieron a Dios, porque ya se sienten que ya lo que sucede en este mundo ya no es importante, ¿sí? Lo importante es lo que ellos han conseguido al conocer a Dios, lo que esperan en la otra vida. Entonces ya vieron que son situaciones que se tienen que analizar con mucho detalle y tienen un aspecto teológico muy profundo, ¿sí? Entonces no vamos a ahondar en esto es así como que darnos nada más una probadita. Luego dice,
Fíjense, por ejemplo, aquí yo, puse una observación, dice, la iglesia considera que para que llegue el reino de Dios al hombre, no solo es necesaria la liberación, sino la conversión de mente y corazón. Porque la persona puede ser liberada físicamente, pero si no hay una conversión de mente y corazón, se está liberando en este momento para luego hacerse esclavo de otra cosa y vuelve a caer en sentirse preso. Ya no puede, no está liberado. Entonces, para que haya una verdadera liberación, tiene que haber una conversión de mente y corazón. ¿Cuáles son? Pregunta 4. ¿Cuáles son los medios de evangelización? Ya dimos esta respuesta en la pregunta 1 del equipo 4, ¿sí? ¿Cuáles son los medios de evangelización? Que inclusive me había equivocado y se los estaba yo dando mal, ¿verdad? Pero bueno, ya están allí. Pregunta 5. Y si quieren ustedes, para que les quede más claro, los medios de evangelización son los que están relacionados en el libro de texto en la página 184, ¿sí? Luego dice, pregunta 5, ¿qué relación hay entre el Espíritu Santo y la evangelización? Pues como ya dijimos que el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. Si no llega el Espíritu Santo, si no es por medio del Espíritu Santo, no vamos a poder ser evangelizadores. Dice, la respuesta exacta la tienen en la pregunta 2 del equipo 5. Ahí dice, ¿quién es el agente principal de la evangelización? Y ya se las leí, ¿sí? Entonces, fíjense, ya con esto damos por terminado no solamente nuestra clase, sino nuestro curso de Nuevo Testamento 2. No sé si vaya yo a dar en Antiguo Testamento para el semestre próximo. Yo espero en Dios que si me dan la oportunidad de ser nuevamente su guía en este curso, yo creo que ya va a ser presencial, así que espero yo en Dios que ya nos podamos ver quienes tomen este curso y si es que me lo dan a mí. Si no, pues yo voy a estar a las órdenes de nuestra coordinadora en San Judas Tadeo para la asignación del nuevo curso que tenga yo que dar. Pues que tengan todos una excelente semana, unas excelentes vacaciones. Ojalá y se animen quienes puedan y tengan deseos de acudir a los cursos de verano en La Conchita. Por allá nos estaremos viendo. Yo voy a estar dando de 10 a 12 el curso de Palestina en tiempos de Jesús. Y posteriormente voy a dar también en línea el curso de Mariología nuevamente. Así que estaremos en contacto para lo que ustedes gusten, ¿sí? Bueno, pues que tengan, fui muy feliz, son de los cursos que me encantan. No he dado Antiguo Testamento, así que si hay la oportunidad de que lo dé, créanme que lo voy a disfrutar muchísimo porque es bellísimo. Y me encantaría compartir con ustedes lo que conocemos de allí. Bueno, pues nos despedimos con una oración a la Virgen Santísima, la llena del Espíritu Santo. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A evangelizar, señoras, y por aquí nos estaremos mirando en algún momento de la vida. Gracias a todos.